muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este lunes, después de Navidad. Y hoy recibimos, sobre todo para analizar nuestro bolsillo y la situación económica del país, al economista Ivanhoe N.G. Cortiñas, con quien hablamos, además de política, un poquito de la fuerza del pueblo. Yo me imagino que hoy a partir de las 9 usted está en la agenda de ir a felicitar al doctor Leonel Fernández. Pues claro, en su aniversario, ¿no?, de nacimiento, Claro. deseándole al presidente Fernández unas bendiciones para el nuevo año y en su cumpleaños. ¿No llega a los 70 todavía? No, todavía. Tiene 69. Está picando. 68, Está picando, 69. está 69. picando. 69. 69, no, pues está bien. Miren, Es un buen número. ¿Cómo vamos a cerrar? Excelente número. Y fue un economista, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos a cerrar el 2022 en términos económicos? Porque, bueno, el año fue matizado por inflación, por el tema mismo de los empréstitos, de las deudas contraídas por diversas razones. ¿Será esto saludable en alguna medida para la economía? Fíjate, el año va a terminar como comenzó, mal. Ajá. Sí. Ay, mi Comenzó mal madre, porque bajo, no me diga eso. Pues yo Sí. hasta me voy de aquí. Y así que vamos a arrancar. ¿Eh? Mal. Sí, porque Ay, comenzó mi mal madre. con alta inflación y terminó mal porque también tenemos alta inflación, casi duplicando lo que se habían fijado como meta las Ay, autoridades. Ay. Y la mejor expresión de eso es cómo comprábamos o a cómo compramos la libra de cerdo. El año pasado, diciembre para este mismo año, 400, 425 pesos, ahora entre 500 y 550. Y el costo de la canasta de la cena de Navidad pasó de unos 3.500 para una familia típica de 4 personas, con una cena sencilla, a más de 5.000 pesos esa misma cena. Por lo tanto, el año comenzó mal y terminó mal. Aquí hubo muchas familias que no cenaron entonces. O cenaron muy poco o con baja calidad. Sí. Porque eso también, la reduflación llegó a los hogares dominicanos en la cena de Navidad. La reduflación no es más que el incremento de precios que usted, para manejarlo y poder sortear sus bolsillos ante la caída del poder adquisitivo de los ingresos, entonces usted reduce la calidad o bien la cantidad de lo que consume. A esto nos vamos, sería el impacto principal a la clase media. Y lo pregunto porque nosotros vimos el despliegue de una ruta de la esperanza donde el gobierno estuvo distribuyendo raciones alimenticias. ¿A quién impacta más esa reduflación a la que usted hace referencia? Fíjate, es tradición en el país que los gobiernos distribuyan canastas, cajas o bonos en ocasión de la Navidad. O sea, que el gobierno no está haciendo nada nuevo en ese sentido. Y naturalmente la inflación afecta más a los pobres, a la clase vulnerable, a los de menores ingresos. También afecta a la clase media, obviamente, pero en mayor magnitud le afecta a esta clase desposeída. Por ejemplo, el 70% de la población que trabaja en el sector formal o en el sector informal recibe ingresos o recibió ingresos durante todo el año 2022 por debajo del salario mínimo mayor, que son 21.000 pesos. Entonces estamos hablando que si el 70% de la población del país lo que genera son o recibe ingresos en esa magnitud, ese monto apenas da para cubrir el 49% del costo de la canasta básica familiar, que se sitúa rondando los 43.000 pesos. Por eso que insisto que el año comenzó mal y terminó mal. Ay, mi madre, Ivanhoe, pero hablando, quedando ahí mismo, antes de pasar a otro tema, el 24 el presidente Fernández hizo su tradicional entrega de cajas navideñas. Ya el presidente había dado otras raciones alimenticias y todo eso, y un bono de 1.500 pesos. Pero vi a Rafael Núñez que le entró al presidente de la República, siendo él vocero por 8 años del gobierno, cuando se dieron cajas por mucho tiempo, y él estuvo presente ahí, y ahora las cajas molestaron cuando se dieron, pero en el gobierno de Leonel no molestaban. ¿Es mejor bonos que caja o qué para entonces ir acostumbrando a la población a un nuevo esquema social? Dice, no me he enterado de lo que ha dicho Rafael. este señor, no me he enterado. Ah, pero todos los periódicos lo publicaron. No, pero Parece que fíjate usted fin de que semana no me leyó mucho concentré de en las eso. noticias nacionales Okay. e internacionales de importancia. Sí. Tal es el caso de la situación que vive el mundo, que
en donde todos los analistas de Nomura, de Bloomberg, de Financial Times, de Wall Street Journal, en sí de los principales medios internacionales, pronostican una recesión o al menos un decrecimiento de la actividad económica. Y entonces, ante un espejo como ese para el año 2023, como que es de importancia para cualquier profesional o hacedor de opinión, como concentrarse en temas neurálgicos. Déjeme cambiarle la pregunta puede pasarle entonces. al país para el 2023? Déjeme cambiársela entonces. Pues ya yo veo que usted no está por contestar eso. Déjeme cambiársela. Es que uno responde Sí, y contesta lo que conoce. Correcto, correcto. Usted no lo conoce. Perfecto. Entonces, ¿cómo comenzamos el año en materia económica? Se hablaba de un crecimiento X. Ya veo a Siriaco, que es economista igual que usted, que dice que va a bajar un poco los números en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, lo que se proyecta para el año próximo. ¿Esto debe de haber una mayor inversión por parte del gobierno de capital? Si las mentes más brillantes del mundo no se equivocan, y yo creo que ahí, sin proponérselo, se han puesto de acuerdo, Sí. pronostican al menos de crecimiento económico en el mundo o recesión en cualquiera de las dos lecturas con las que se puede examinar una recesión, que es cuando dos trimestres consecutivos la economía decrece, o bien cuando la economía crece por debajo del 2.6%. En cualquiera de los dos escenarios, todas las mentes más brillantes del mundo pronostican situaciones como esa. Ahora, si se equivocan, sería a favor de que esto no acontezca. Es decir, de la recesión o bien de una estanflación, de un estancamiento con incremento de precios. Solo esa situación en donde se equivoquen las mentes más brillantes del mundo pudiera un poco ser buena noticia para la economía dominicana de cara al 2023. Si asumimos como cierto, como muy posible estos pronósticos de las principales mentes más brillantes del mundo, entonces yo creo que la economía dominicana se encamina hacia una situación con muchos desafíos y muchos retos. Y ese desafío, perdón, Gilbert, este desafío se centra más en el hecho de que la evidencia no se corresponde con lo que aspira el presidente para a partir de enero del 2023. El presidente ha dicho que el gasto de capital, el gasto de inversión se va a promover a partir de enero del 2023. Entonces, el país tuvo que esperar 2 años y tantos meses para que eso ocurra. Teniendo, por ejemplo, este año 2022 un gasto de capital o un gasto de inversión de apenas un 9.5% cuando el presupuesto le permite ejecutar un 14%. Entonces, estamos frente o a un pronunciamiento de carácter populista o bien es que no se están dando cuenta que ellos son gobiernos desde hace 2 años y medio. El año que viene es un año preelectoral. ¿Podría esto contribuir a la dinamización de la economía? Mira, más que si va a contribuir o no, yo creo que uno pudiera enfatizar o decir o concluir que el presupuesto del año 2023 se ha elaborado con el propósito de que sea amigable a ese año preelectoral que es el año 2023. ¿Cómo sería amigable? Bueno, facilitándole que el gobierno pueda gastar en áreas en las que políticamente y a priorísticamente usted puede determinar que puede favorecerlo en términos de voto. Ante el hecho cierto de que la imagen del presidente de la República en términos de posibilidades de ganar o de competir en unas elecciones en el año 2024, se sitúa hoy día en el mejor de los casos en un 41%. O sea que nosotros estaríamos hablando, partiendo de eso, de que se adoptaría una política social en alguna medida más cercana a lo que se vivió durante el COVID-19, por ejemplo, donde se entregaban bonos, que si canasta, que si subvenciones a aquellos que no estaban empleados, con el propósito de que eso genere en la población la satisfacción por no tener la economía en la mejor de las condiciones. Mira, en anuncios e intenciones sí, pero recuérdate, Cristian, que este gobierno se ha caracterizado por hacer anuncios y comunicar en el uso de un verbo conjugado en términos de futuro, cuando los gobiernos están para conjugar las cosas en presente. Estamos haciendo, estamos entregando, aquí no, aquí vamos a hacer, comenzará, haremos. Entonces, el país no está para eso. Resulta que en intenciones se han hecho todos esos anuncios, pero en los hechos, en la realidad,
los pobres no pueden y no deben esperar nada nuevo para ellos en el año 2023, porque es el presupuesto del 2023 que en materia social no resulta, digamos, halagüeño para ellos. Y si vemos que en el año 2022 ellos no cumplieron las distintas metas en el ámbito social, como la protección social, como la construcción de soluciones habitacionales. Apenas en este año 2022 han construido menos de 400 soluciones habitacionales. ¿Qué cosas están en ese cuando ellos presupuesto? hablaron de miles. ¿Qué cosas están en ese presupuesto, por ejemplo, que aquí no se han observado? Bueno, que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está compuesta por 4 componentes, ellos dicen que el presupuesto del 2023 está alineado a esa Estrategia Nacional de Desarrollo, que implica desarrollo institucional, desarrollo sostenible, desarrollo productivo y desarrollo social. En los 4 campos, y particularmente en el desarrollo social, encontramos que hay una menor dotación a nivel de las apropiaciones presupuestarias para este 2023 respecto a lo que fue en el año 2022 y que no se ha ejecutado conforme se ha establecido en el presupuesto que estamos ya finalizando para este año 2022. Ahora, Ivanhoe, justamente para el año próximo, según la proyección del actual gobierno, lo han mencionado, declarado, tal vez no oficialmente, pero como el año 2023 será el año de las inauguraciones, de eso que dicen que han prometido que van a empezar. ¿Tiene chance en ese año el gobierno de equilibrar todo lo que ha prometido de alguna forma para que la población pueda ver resultados? Es que se inaugura lo que se construye. Uh-huh. Y si usted no ha construido nada, no puede No inaugurar están construyendo nada. Pero por supuesto que no. Nada. Madre. Por supuesto que ¿Cómo no. va a ser, Ivanhoe? Es que hay palazos, sí, ahí han dado palazos, por ejemplo en Pedernales. Pero ¿y el dinero dónde se está yendo, Manzanillo. Ivanhoe, entonces? ¿Y entonces? Es una buena explicación, parece un economista muy connotado, a quien respeto, el doctor Andy, ha dicho que ¿No el será gobierno tiene ironía suya, 400.000 Ivanhoe? millones de pesos en las cuentas de los bancos comerciales dominicanos. Entonces, ¿para qué es que el gobierno se endeuda? Se supone que los gobiernos se endeudan para invertir y tener capacidad de repago. Y el gobierno lo que ha hecho es aumentar en estos 2 años y medio el nivel de endeudamiento, superando los 9.400 millones de dólares. Sin resultados. Sin resultados, sin inversión. Este es el gobierno que más dinero ha prestado por año en la historia. Por ejemplo, dijo aquí el ministro de la Presidencia hace una semana, Joel Santos, que el primer trimestre del 2023 se entrega a Monte Grande, una obra que tiene más de 18, 20 años aproximados en espera. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, lo voy a celebrar cuando la inauguren, cuando la entreguen. ¿Cómo Porque va a ser? es que estamos cansados de anuncios. Ya le dije que este es un gobierno que se caracteriza por preferir conjugar el verbo en tiempo futuro. Y los Ivanhoe, gobiernos están para conjugar el verbo en tiempo presente. Estoy haciendo, estoy entregando, resolví este problema. Para el huracán que recién tuvimos aquí en la República Dominicana, cuando Fiona. el presidente, cuando el presidente fue a Atomayor, Ceibo, Higüey, fue solamente con él y su comitiva. No llevó soluciones. Cuando la población lo que estaba esperando que le llevaran tanques de... ¿Pero se tomó préstamo para eso también? Dijo el gobierno Ese creo la que fue- declararon en creo que emergencia fue y se 29 gastaron. creo que fue 29.000 millones gastaron pesos. ahí. Esa es la gran Y Dijo el gobierno pregunta, que gastó. que los préstamos no se visibilizan. No se ve dónde es que No, se claro gasta. que no. Yo Ivanhoe, quisiera dice, verlo. Ivanhoe, dice el artista reconocido que se llama Luis Miguel de la Bachata ayer, lo dijo en el Listín Diario, que él nada más ha visto ahora en este gobierno pandemia y préstamos. ¿Usted coincide con eso? Le faltó algo. ¿Qué faltó? Inflación. Ah, ok. Y estoy de acuerdo con Pero él. quizás como él no es economista, le faltó ese elemento. Sí, no es economista, Analíceme pero eso. va al supermercado ¿Es y va al correcto eso? colmado. Sí, yo pienso que sí. Pandemia y préstamos. Sí, la pandemia, bueno, no tenemos la culpa nosotros porque es un problema mundial, pero los préstamos sí tenemos la culpa nosotros. Ya le dije que este gobierno ha roto récords históricos. Y de la inflación Pero- Y también. la inflación es corresponsable porque hay factores importados y factores locales o internos que han generado y promovido la mayor inflación de los últimos años. Nosotros tenemos 26 meses de incremento de precios. Aunque en el mes de octubre la inflación se desaceleró, eso no significa que no hubo inflación. Desde que este gobierno llegó, lo que ha habido es incremento de precios, Ivanhoe, incremento de dice precios. el expresidente Mejía que tiene una encuesta donde el expresidente Fernández tiene 13%, Abel tiene 20%
y el presidente de la República tiene 46. Eso probablemente ¿Ustedes fue... manejan esa encuesta? No, muy probablemente eso fue que consultaron a un brujo. ¿A un brujo? Sí. ¿A sí, Cuco Baloy? Por el 13. ¿Eh? Por el 13. Sí. Porque las encuestas con carácter científico colocan a Leonel entre un 36 y hasta un 41%. Las de carácter científico. Las otras no son de carácter científico. Claro que no, porque fíjate, los sondeos digitales, ¿cuál es el único haber que tiene? ¿Cuál es el único haber que tiene? Que son ecológicas. Ecológica. Sí, Explíquenos ese concepto. Bueno, que no contaminan. Oh. Es lo único que tiene digamos, de atributo, de bueno. Las encuestas sistemáticas, con buen diseño muestral, con buen cuestionario, con buena ejecución, ¿no? Se hacen conforme a esos criterios. Y normalmente se hace de cara a cara. Todavía en países como el nuestro, tal vez en los desarrollados, por eso pongo esta aclaración, sí. Tal vez en los desarrollados las encuestas digitales pudieran tener algún tipo de calidad, pero en la República Dominicana, en donde todos nosotros somos chivos, no fiamos mucho, no nos da confianza que nos llamen por teléfono, nos consulten por la vía. No ponemos el nombre correcto en algunas redes. Exactamente. Pero la que ustedes manejan, Leonel, ¿cómo está? Definitivamente. Leonel encabeza la oposición dominicana. Pero puede decir cuáles son las por el encuestas. primer lugar, perdón. Puede decir cuáles son las encuestas. Son varias. Reconocidas. Reconocidas. Claro, y han sido publicadas. Yo creo que esto está a la vista de todo. Pero además, usted hace un sondeo, no una encuesta en este mismo canal y Leonel gana. Sí. Usted va al supermercado y hace un sondeo, Leonel gana. Usted va a un colmado y hace un sondeo, Leonel gana. ¿Dónde no gana Leonel? En el Palacio. Oh. Ahí vamos. Fue cortante usted ahí. Ahí bajó. Pregunta y respuesta. Yo quisiera que usted me diga brevemente, ya para cerrar. El 2023, tradicionalmente el crecimiento económico la gente siente que no se refleja en su bolsillo, ¿verdad? Sí, le puedo decir el por qué. Crecimiento. Sí. El 2023, con decrecimiento, con ralentización, con lo que sea, la gente pudiera entender lo mismo, que no se va a reflejar en los bolsillos. Las propias autoridades dicen que va a haber una disminución en la tasa de crecimiento del PIB. En el año 2022 ellos proyectaron un crecimiento de 5.5% y ahora están proyectando un 4.8%, lo que significa que hay una admisión de que el año 2023 no va a ser tan amigable como tal vez han sido otros años, y con el agravante de que este gobierno no sabe invertir. ¿Cómo lo dejó Leonel el PIB y cómo está ahora? ¿Perdón? El PIB, ¿cómo lo dejó Leonel y cómo está ahora? Leonel lo dejó creciendo por encima del 5.6%. Durante los gobiernos de Leonel la economía, el Producto Interno Bruto crecía entre 5.6 y 6.5%. 90.000 millones de dólares por lo menos el PIB de nosotros. Yo creo que anduvo, no preciso el dato, pero en este caso lo que estamos midiendo es la tasa de crecimiento. La magnitud hoy día está en alrededor de 111.000, 110.000 millones de dólares el PIB. Y en el año 2019 estaba en 88.000. Bueno, Ivanhoe, gracias. Yo me imagino que usted y la familia sí la pasaron bien en Navidad. Bueno, sorteando situaciones. Sí, sorteando situaciones. A un economista la cosa de la casa. Hay una tómbola ahí. Se tiene que cuidar más, ¿verdad? Sí, pues claro, porque tenemos conocimiento de causa. Sí. Cuando usted va a una cirugía y no sabe a qué va, probablemente le va mejor que si sabe a lo que va. Bueno, puede ser así. Ivanhoe, muchísimas gracias por haber dado estas informaciones interesantes, como siempre, aquí en Despierta. A ustedes también las gracias por habernos acompañado. Mañana a partir de las 6 este equipo se reintegra nuevamente con ustedes. Sigan disfrutando de la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Bye, bye.